Una sorpresa en el restaurante. Laura llegó al restaurante con ganas de disfrutar una noche tranquila. Era viernes por la noche, y después de una semana larga en el trabajo, solo quería relajarse y cenar algo delicioso. El lugar estaba lleno de luces suaves y música tranquila. Las mesas estaban decoradas con velas y pequeños jarrones de flores frescas. Todo parecía perfecto. Eligió una mesa junto a la ventana y comenzó a revisar el menú. El camarero llegó rápidamente para ofrecerle agua y darle recomendaciones. Laura pidió un plato de pasta con mariscos y una copa de vino blanco. Mientras esperaba, observó a las otras personas en el restaurante. Había parejas celebrando, grupos de amigos riendo y algunas personas solas, como ella, disfrutando de la noche. Mientras miraba por la ventana, algo llamó su atención. Una mujer mayor estaba sentada sola en una mesa cercana. Parecía estar esperando a alguien, pero nadie llegaba. De vez en cuando, miraba su reloj y sonreía como si tratara de mantenerse optimista. Laura sintió un pequeño nudo en el estómago. No pudo evitar preguntarse si esa mujer estaba celebrando algo importante. Cuando llegó su plato, Laura trató de concentrarse en la comida. Sin embargo, no podía dejar de pensar en la mujer. Decidió llamar al camarero y preguntarle discretamente si sabía algo sobre ella. El camarero le explicó que la mujer venía todos los viernes porque ese día solía cenar con su esposo, quien había fallecido el año anterior. La historia conmovió a Laura. Sin pensarlo mucho, pidió al camarero que agregara un postre especial a la cuenta de la mujer, pero que no mencionara de quién venía. Quería que fuera una sorpresa anónima. Minutos después, la mujer recibió un pastel pequeño con una vela encendida. Miró al camarero, sorprendida, y luego a su alrededor, buscando una explicación. Aunque Laura trató de disimular, la mujer finalmente la vio y sonrió con gratitud. Cuando Laura terminó su cena y pidió la cuenta, el camarero le entregó una nota escrita a mano. Era de la mujer. La nota decía: «Gracias por recordarme que todavía hay momentos hermosos por vivir. Esta noche no me sentí sola». Laura salió del restaurante con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno. No solo había disfrutado de una cena deliciosa, sino que también había vivido un momento inesperado y especial. Aquella noche se convirtió en un recuerdo inolvidable, tanto para Laura como para la mujer, que había recibido un pequeño gesto de bondad, en el momento perfecto. Test your Spanish. Fun, fast, and fluent.